Elena caminaba bajo la lluvia torrencial, sintiendo cómo el agua helada penetraba el tejido barato de su abrigo de segunda mano que tanto picaba en su piel. Sus pies, acostumbrados a la seda y el cuero italiano, ahora dolían dentro de unos zapatos desgastados que no ofrecían ninguna protección contra el asfalto mojado de la gran ciudad. Alrededor de ella, los rascacielos de cristal se alzaban como gigantes indiferentes al sufrimiento de los peatones que corrían buscando un refugio que ella ya no quería reclamar. Ella, sin embargo, mantenía una calma extraña, casi poética, mientras se ajustaba las gafas de montura gruesa que ocultaban sus ojos color esmeralda y su mirada inteligente. El frío calaba sus huesos, pero en su interior ardía una determinación que ningún clima podría apagar jamás, pues estaba decidida a demostrar que su esencia valía mucho más que su apellido. ¿Es este el vacío que sienten los que no tienen nada, o es solo el peso de mi propia mentira?, se preguntaba Elena, mientras observaba su reflejo borroso. Ahora, vestida con ropa que la hacía invisible para el mundo de la opulencia, sentía una libertad paradójica y refrescante que nunca había experimentado en las fiestas de gala. La soledad de su verdadera identidad, rodeada de aduladores que solo buscaban su fortuna, era un desierto mucho más desolador que la lluvia que empapaba su cabello castaño. Temía profundamente que, si alguien descubriera quién era realmente, el afecto se transformaría de inmediato en codicia y las sonrisas en meras transacciones comerciales vacías. Necesitaba desesperadamente encontrar un corazón que pudiera latir con fuerza frente a su pobreza fingida, alguien que viera su alma antes que su cuenta bancaria y que la amara sin condiciones ni intereses ocultos. Al llegar frente a las imponentes puertas de cristal del Grupo Monteclaro, el olor a perfume caro y aire acondicionado la golpeó como un recordatorio de su mundo. El sonido de sus pasos, un eco apagado y humilde sobre el mármol pulido, contrastaba con el estruendo de los tacones de diseño que resonaban a su alrededor con absoluta arrogancia. Sintió el nudo en la garganta al ver las miradas de desprecio de los empleados que la juzgaban por sus ropas descoloridas y su bolso de tela sintética barata. Sus dedos apretaban con fuerza el currículum impreso en papel económico, mientras sus mejillas comenzaban a arder ante la humillación silenciosa de ser considerada menos que nada en ese templo. A pesar del deseo punzante de dar media vuelta y regresar a su limusina, Elena respiró hondo, tragando su orgullo para abrazar finalmente su nueva y difícil realidad. Su virtud no residía en su cuenta corriente, sino en la inquebrantable resiliencia que su padre le había enseñado desde niña, mucho antes de que el dinero sobrara. Cada paso hacia el mostrador de recepción era una declaración de guerra contra la superficialidad que la rodeaba y que tanto despreciaba en su círculo social más íntimo. En su mente se repetía que la verdadera nobleza no se hereda en los títulos de propiedad, sino que se forja en el trato que damos a los demás. Mientras esperaba ser llamada, observaba con atención el ajetreo de la oficina, notando la frialdad en los rostros de los ejecutivos que caminaban sin mirar a los ojos de nadie. Elena sabía que este experimento social sería el mayor desafío de su vida, pero estaba dispuesta a sufrir cualquier desprecio con tal de encontrar una verdad sincera. Elena se encontraba de pie en el vestíbulo, intentando secar un poco su abrigo, cuando una mujer de porte aristocrático se detuvo frente a ella. Era Vanessa Lins, cuya presencia emanaba un aura de superioridad que hacía que el aire se sintiera más pesado y difícil de respirar. Vanessa vestía un traje de seda color crema que costaba más que el sueldo anual de cualquier empleada, y sostenía un vaso de café humeante con una elegancia estudiada. Sus ojos recorrieron a Elena
con una mezcla de asco y diversión, como si estuviera analizando un insecto molesto que se hubiera colado en un banquete privado. El aroma del café premium llenó el espacio, mezclándose con el olor a lluvia de Elena, creando un contraste sensorial violento. Sin mediar palabra, Vanessa sonrió con una malicia calculada que heló la sangre de la joven heredera antes de iniciar su ataque verbal. De repente, con un movimiento que simulaba ser accidental, pero cargado de una precisión quirúrgica, Vanessa inclinó el vaso, dejando que el líquido hirviente se derramara directamente sobre la blusa blanca y barata de Elena. El calor punzante atravesó la tela fina, quemando la piel de su pecho, mientras la mancha oscura se extendía como un estigma de pobreza sobre su pecho. Elena soltó un pequeño grito de dolor, pero lo que más dolió no fue la quemadura física, sino las palabras que salieron de la boca de Vanessa con una voz meliflua y cruel. «Vaya, qué torpe soy, pero mira cómo has quedado. Pareces basura de calle que ha sido arrastrada por el alcantarillado hasta mi vestíbulo impecable», dijo Vanessa mientras se limpiaba una gota inexistente. La humillación pública era un espectáculo orquestado para que todos en el vestíbulo comprendieran cuál era su lugar. Los murmullos estallaron a su alrededor como el siseo de serpientes, mientras los empleados de seguridad y las recepcionistas desviaban la mirada o se permitían risas sofocadas ante la desgracia de la extraña. Elena sintió que el rostro le ardía, un calor intenso que competía con la mancha de café, y el nudo en su garganta se volvió casi insoportable, amenazando con transformarse en lágrimas de impotencia. Es así como tratan a los que creen que no tienen poder, como si sus sentimientos fueran tan desechables como sus ropas de oferta, pensó Elena, sintiendo un aislamiento absoluto en medio de la multitud. Cada mirada de desprecio era un dardo que intentaba perforar su dignidad, haciéndola sentir pequeña, insignificante y ridícula bajo las luces fluorescentes que ahora parecían interrogarla. Deseó desaparecer, que el suelo de mármol se abriera para tragarla, pero recordó el propósito de su sacrificio y se obligó a permanecer de pie firmemente. A pesar del deseo de correr hacia la salida para ocultar su vergüenza, Elena enderezó la espalda con una elegancia que ninguna ropa de brechó podría ocultar totalmente ante un ojo atento. Ignoró los comentarios hirientes que flotaban en el aire y se dirigió al baño con paso firme, dejando atrás el rastro de café y el eco de las burlas de Vanessa. Frente al espejo, usó toallas de papel toscas para limpiar el desastre, viendo cómo su piel se tornaba roja por la irritación, pero sus ojos brillaban con un fuego nuevo de resistencia. No iba a permitir que una mujer vacía definiera su valor personal basándose en el precio de su vestuario o en un accidente provocado por el sadismo social. Con la cabeza erguida y el currículum seco bajo el brazo, salió del baño dispuesta a entrar en la sala de Arthur Monteclaro, desafiando a la seguridad que intentaba detener su paso. Arthur Monteclaro observaba la escena desde el entrepiso de cristal, con las manos entrelazadas tras su espalda y una expresión de gélida indiferencia que ocultaba un instinto agudo. El bullicio del vestíbulo llegaba a sus oídos como un ruido blanco, hasta que la figura de Vanessa, con su habitual arrogancia, rompió la armonía visual de su reino empresarial. Vio el destello del café derramándose y escuchó el eco de la risa burlona que siguió, un sonido que le revolvió el estómago a pesar de su propia máscara de frialdad meritocrática. En su mundo, la debilidad era castigada, pero la crueldad gratuita le resultaba una falta de clase imperdonable, incluso para alguien de su posición. Mientras sus directores comentaban el incidente con sarcasmo, Arthur mantuvo su mirada fija en la mujer de las gafas grandes y el abrigo empapado, buscando el momento exacto en que ella se quebraría ante la presión social.
Sin embargo, lo que Arthur presenció no fue el colapso emocional que esperaba de alguien que parecía tan vulnerable y desprotegido frente al poder de Vanessa. En lugar de humillar la cabeza o estallar en un llanto desesperado, esa mujer, a la que llamaban Lina, se enderezó con una dignidad que parecía emanar de un linaje invisible pero poderoso. Él notó la forma en que ella ajustó sus gafas con dedos temblorosos, pero decididos, y cómo su mirada, a través de los cristales empañados, conservaba una claridad intelectual que no encajaba con su vestimenta de segunda mano. Había una fuerza silenciosa en su postura, una resistencia que no buscaba el conflicto, sino que simplemente se negaba a ser destruida por la ignorancia ajena. Arthur sintió una chispa de curiosidad punzante, una sensación que no experimentaba desde hacía años en ese edificio lleno de personas predecibles y ambiciosas. «Es solo otra oportunista buscando una salida fácil», se repetía Arthur internamente, tratando de sofocar la inesperada admiración que comenzaba a florecer en su pecho. Su mente, marcada por las cicatrices de una traición pasada, donde la belleza y el estatus solo sirvieron para ocultar la codicia, le advertía que no debía confiar en las apariencias. Sin embargo, había algo en la autenticidad del dolor de esa mujer y en su negativa a rebajarse al nivel de Vanessa que lo desconcertaba profundamente. Él siempre había despreciado la supuesta inferioridad emocional de la clase trabajadora, creyendo que solo el éxito financiero otorgaba verdadera estabilidad de carácter, pero al verla limpiar su ropa con tal parsimonia, se dio cuenta de que la verdadera nobleza no necesitaba de telas caras para manifestarse. El desprecio que sentía por la injusticia que acababa de presenciar se mezcló con un deseo irracional de poner a prueba esa integridad tan inusual. Cuando Elena finalmente entró en su oficina, desafiando a los guardias con una lógica que Arthur pudo escuchar desde el pasillo, él ya había decidido que no la despediría de inmediato. Se sentó tras su escritorio de caoba, recuperando su máscara de CEO implacable, pero sus ojos no se apartaron de la mancha oscura de café que todavía humedecía la blusa de la candidata. El olor a lluvia y café barato inundó el aire purificado de su despacho, recordándole que la realidad exterior acababa de invadir su santuario de orden y control. Arthur se aclaró la garganta, sintiendo un peso inusual en el ambiente, mientras observaba cómo ella le sostenía la mirada sin pestañear, mostrando un orgullo que superaba cualquier fortuna. «Dígame, Lina, ¿qué la hace creer que una mujer en su situación tiene algo que ofrecer a una empresa de este calibre?», preguntó él, iniciando un juego peligroso de voluntades. La oficina había quedado sumida en un silencio sepulcral, roto únicamente por el zumbido constante de los servidores y el golpeteo rítmico de los dedos de Elena sobre el teclado. Eran pasadas las 9 de la noche y las sombras se alargaban sobre las alfombras de diseño, dándole al lugar un aspecto austero que acentuaba su soledad. Elena sentía el frío del aire acondicionado filtrarse a través de su cardigan desgastado, mientras un dolor punzante en la espalda le recordaba las horas que llevaba encorvada sobre los informes financieros. Su estómago emitió un crujido sordo, una queja silenciosa por el almuerzo inexistente que había sacrificado para terminar el trabajo que Vanessa le había encomendado con malicia. A pesar del cansancio que nublaba su vista tras las gruesas gafas, la heredera disfrazada se negaba a rendirse, decidida a demostrar que su valía profesional no dependía de su linaje familiar. De repente, el sonido rítmico de unos zapatos de cuero de alta calidad resonó en el pasillo, interrumpiendo la concentración de Elena de manera abrupta. Arthur apareció en el umbral de su cubículo,
con la chaqueta del traje desabrochada y una expresión que oscilaba entre la irritación y una extraña incomodidad. Sin decir una palabra, dejó caer sobre el escritorio de Elena una bolsa de papel artesanal que emanaba un aroma exquisito a trufas y carne asada, un olor que solo los restaurantes más exclusivos de la ciudad podían producir. «Pedí demasiada comida por error y no soporto el desperdicio en mi empresa», declaró con voz monótona, evitando mirar directamente a los ojos de la joven. El subtexto era evidente para alguien tan perspicaz como Elena. Él había notado su sacrificio y a su manera tosca y orgullosa estaba tratando de cuidar de su bienestar físico. Elena contempló la bolsa de comida con una mezcla de sorpresa y confusión, sintiendo que su corazón latía con una fuerza inusual ante el inesperado gesto de su jefe. Estaba acostumbrada a que los hombres le compraran banquetes para impresionarla, pero recibir un gesto de atención bajo su identidad de Lina provocaba en ella una vulnerabilidad desconocida. Sus dedos rozaron accidentalmente la mano de Arthur cuando intentó recoger el paquete, y un calor repentino subió por su brazo, haciendo que el vello de su nuca se erizara. El contraste entre la supuesta frialdad del CEO y este acto de bondad encubierta creaba una disonancia emocional que la dejaba sin palabras. ¿Es posible que este hombre, que desprecia a los que no tienen nada, sea el único capaz de ver que yo necesito algo más que dinero?, se preguntó, mientras el aroma de la comida la reconfortaba. Arthur se dio la vuelta rápidamente, como si el contacto físico hubiera sido una descarga eléctrica que no estaba preparado para procesar en su ordenada vida de negocios. «No se confunda, Lina. Solo necesito que mi asistente personal sea eficiente, y una empleada con hambre es una empleada que comete errores costosos», añadió antes de alejarse hacia su oficina privada. Elena sonrió para sus adentros, notando cómo la rigidez de los hombros de Arthur delataba su propia mentira. Sus palabras decían una cosa, pero sus acciones revelaban una grieta en su armadura. El sabor de la cena premium era delicioso, pero lo que realmente la alimentaba era la certeza de que Arthur empezaba a ver más allá de las apariencias. Esa noche, el lujo no vino de su cuenta bancaria, sino de un gesto humano que rompió las barreras de clase que ambos fingían respetar. Una semana después, el aire en la sala de juntas era denso, cargado con el olor a café amargo y el calor de las computadoras que trabajaban a su máxima capacidad. Arthur se frotaba las sienes con desesperación, mientras un error crítico en el software de presentación amenazaba con arruinar la negociación más importante del trimestre ante los inversores extranjeros. Sus directores graduados en las mejores universidades del mundo intercambiaban miradas de pánico, balbuceando excusas técnicas que solo aumentaban la frustración del CEO. En una esquina, Elena observaba el código en la pantalla grande, su mente de heredera, entrenada en las finanzas globales, detectando el fallo estructural de inmediato. El sonido del reloj de pared parecía un mazo golpeando la mesa, marcando el fin inminente de la paciencia de Arthur. «Es ahora o nunca, mi conocimiento no puede seguir oculto tras este disfraz de mediocridad», pensó ella, sintiendo el impulso de actuar. Con un movimiento decidido que rompió el protocolo, Elena se acercó a la terminal principal, ignorando los susurros indignados de Vanessa que intentaba apartarla del camino. Sus dedos volaron sobre el teclado con una destreza que no correspondía a una simple secretaria junior, mientras Arthur observaba con los ojos entreabiertos, fascinado por la seguridad que ella emanaba. En menos de 2 minutos, la pantalla parpadeó y el gráfico financiero se corrigió, revelando una proyección de ganancias que dejó a los inversores en un silencio absoluto de asombro. «El error estaba en la integración del algoritmo de mercado, señor Monteclaro»,
Ahora los datos son transparentes, susurró ella, retrocediendo a las sombras de su puesto. Arthur no dijo nada, pero la defendió públicamente cuando Vanessa exigió su despido por insolencia, ordenando a todos que guardaran silencio y escucharan la brillantez que él acababa de descubrir en Lina. Más tarde, cuando el edificio quedó en silencio y la victoria del contrato ya era un hecho, Arthur encontró a Elena en el balcón del piso 30, contemplando las luces de la ciudad. El viento soplaba suavemente, agitando el cabello de ella y trayendo el aroma metálico de la noche urbana que contrastaba con la calidez del momento compartido. Arthur se acercó, rompiendo su regla de mantener la distancia profesional, y por primera vez confesó la soledad que habitaba en la cima del éxito. Le habló de una mujer que solo amó su estatus, y cómo esa traición lo obligó a construir muros de hielo alrededor de su corazón para protegerse de la codicia ajena. A veces siento que este edificio es mi jaula de oro y todos a mi alrededor son solo buitres esperando mi caída, admitió él con una vulnerabilidad que le desgarró el alma a Elena. Elena lo miró y por un instante el disfraz de Lina desapareció bajo la luz de la luna, revelando a la mujer sofisticada y empática que realmente era. Tal vez el problema no es lo que tiene, sino que no permite que nadie vea quién es realmente por miedo a ser lastimado, respondió ella con un subtexto que hablaba de su propia situación. Arthur sintió una atracción magnética, un deseo de acortar la distancia física y descubrir qué secretos se ocultaban detrás de esas gafas de montura tosca. La tensión entre ellos era eléctrica, un hilo invisible que unía dos mundos que la sociedad consideraba irreconciliables, pero que en ese balcón se sentían como uno solo. Sus palabras eran sobre negocios y vida, pero sus ojos gritaban una necesidad de conexión que superaba cualquier protocolo empresarial. Elena supo entonces que su corazón estaba en peligro, pues empezaba a amar al hombre que juró destruir sus prejuicios. Vanessa husmeaba entre los archivos confidenciales con una voracidad felina, buscando cualquier grieta en la fachada de la secretaria que le había robado la atención de Arthur. Sus dedos, adornados con anillos de diamantes, temblaron de excitación cuando encontró una fotografía digital de una gala benéfica de hace 3 años. En ella, la mujer que se hacía llamar Lina lucía un collar de zafiros y un vestido de alta costura que gritaba una riqueza obscena, rodeada por la élite financiera del país. Sin embargo, en lugar de reconocer la verdad, la mente de Vanessa, cegada por el prejuicio y el odio, fabricó una narrativa mucho más oscura y conveniente para sus propósitos. Convencida de que Elena era una experta estafadora de guante blanco que había suplantado la identidad de la verdadera heredera Valente, sintió que finalmente tenía el arma perfecta para aniquilarla socialmente y expulsarla para siempre del círculo de Arthur. La noche del aniversario del Grupo Monteclaro llegó envuelta en una elegancia asfixiante, con el salón principal decorado con orquídeas blancas y cristales de Bohemia que refractaban la luz de manera cegadora. El aire estaba saturado con el aroma de perfumes importados y el sonido metálico de las risas de los inversores que se movían con una arrogancia coreografiada. Elena, vistiendo su mejor conjunto de ropa económica pero impecablemente planchada, sentía que cada mirada era un juicio sumario contra su presencia en ese santuario del poder. El roce de la tela barata contra su piel le recordaba constantemente el fraude que estaba perpetrando, mientras el corazón le latía con una fuerza que amenazaba con romper sus costillas. Siento que el aire se agota en esta habitación, como si las paredes de mi propia farsa se estuvieran cerrando sobre mí en el momento de mayor vulnerabilidad, reflexionó internamente, buscando desesperadamente la mirada protectora de Arthur
entre la multitud. La música de cámara se detuvo de golpe, dejando un silencio denso que fue rápidamente interrumpido por la voz chillona y triunfante de Vanessa desde el podio principal. Sin previo aviso, las pantallas gigantes que debían mostrar los logros de la empresa se iluminaron con la imagen de Elena en su versión de heredera millonaria, contrastando cruelmente con su apariencia actual. Vanessa comenzó a gritar acusaciones de fraude y usurpación de identidad, señalando a Elena como una parásita social que se había infiltrado en la empresa para seducir al CEO y robar sus secretos. El salón estalló en un caos de murmullos escandalizados y destellos de cámaras de teléfonos móviles que capturaban la caída en desgracia de la secretaria pobre. Elena sintió que el mundo giraba violentamente, mientras la humillación física se manifestaba como un sudor frío y un vacío devastador en la boca del estómago, dejándola expuesta ante todos. Arthur permanecía inmóvil, con el rostro convertido en una máscara de piedra, mientras procesaba las pruebas que Vanessa presentaba con un placer sádico e indiscutible. La decepción en sus ojos era un puñal que atravesaba el pecho de Elena, mucho más doloroso que cualquier insulto público que pudiera proferir la muchedumbre. Él, que finalmente había empezado a confiar en la pureza de un corazón desinteresado, se sentía ahora como el juguete de una mente criminal brillante y manipuladora. Los murmullos de los accionistas, que la llamaban víbora y vigarista, resonaban en sus oídos como un eco infinito de su mayor temor hecho realidad. Elena intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta seca, sofocadas por la traición que veía reflejada en la mirada del hombre que amaba. El impacto devastador de la mentira amenazaba con destruir no solo su reputación, sino la fe de Arthur en la humanidad misma. El estrépito de los murmullos se convirtió en un rugido ensordecedor en los oídos de Elena, mientras el salón de baile, antes un santuario de elegancia, se transformaba en un tribunal inquisidor. Miró a Arthur, buscando desesperadamente una pizza de la calidez que habían compartido en el balcón secreto, pero solo encontró un muro de hielo impenetrable y una mandíbula apretada que delataba una furia contenida y una decepción profunda que le desgarraba el alma. El peso de su identidad secreta, que antes parecía un juego de justicia poética para encontrar el amor, ahora se sentía como una pesada cadena que la arrastraba inexorablemente hacia el abismo de la deshonra pública. Sentía que su presencia allí no solo la destruía a ella, sino que manchaba de forma irreversible la reputación que Arthur había construido con tanto esfuerzo y sacrificio personal durante años de arduo trabajo empresarial. Con las manos temblando y la visión borrosa por las lágrimas que se negaba a derramar frente a sus verdugos, Elena comprendió que su permanencia en ese lugar solo empeoraría la situación del hombre que amaba con cada fibra de su ser. Si se quedaba para intentar defenderse, el escándalo mediático devoraría la posición de Arthur ante el Consejo de Administración, dándole a Vanessa la excusa perfecta para derrocarlo por su asociación con una supuesta criminal. Lo siento, Arthur. Nunca quise que esto terminara así, pero mi verdad es un fardo demasiado pesado que no tienes por qué cargar, susurró ella para sí misma, sabiendo que sus palabras se perderían en el estruendo del juicio. Su corazón se sentía como un cristal roto, cortando cada respiración mientras aceptaba que la única forma de salvarlo era desapareciendo de su vida para siempre, renunciando a su propia felicidad por él. Elena dio media vuelta y corrió desesperadamente hacia la salida, ignorando los flashes de los periodistas que buscaban capturar su caída y los comentarios venenosos que le lanzaban como piedras afiladas al pasar. El aire frío de la noche la golpeó con violencia al salir del edificio
y la lluvia, que antes parecía una bendición de libertad, ahora se sentía como un castigo divino que lavaba su orgullo, pero no su inmenso dolor interno. Sus zapatos baratos se hundían en los charcos mientras corría sin rumbo por las calles oscuras, sintiendo cómo el agua helada se mezclaba con sus lágrimas calientes en un abrazo amargo y solitario. El contraste entre las luces doradas de la fiesta que dejaba atrás y la oscuridad húmeda del callejón donde finalmente se refugió era el reflejo perfecto de su destino roto y su corazón destrozado por la traición. En medio de la penumbra asfixiante, Elena se desplomó contra una pared de ladrillos fríos, abrazándose a sí misma, mientras el sonido de los truenos lejanos ahogaba sus sollozos desesperados por el amor perdido. Todo lo que había construido bajo el nombre de Lina se había desvanecido en un instante de maldad absoluta, dejándola sin identidad, sin dignidad y sin el apoyo del hombre que amaba. La incertidumbre la devoraba por dentro. ¿Podría Arthur alguna vez perdonar el engaño o el veneno sembrado por Vanessa? Ya había calado demasiado hondo en su alma herida. El silencio de la calle era un recordatorio cruel de que ahora estaba sola, más sola de lo que jamás estuvo en su lujoso palacio de heredera. ¿Crees que ella hizo lo correcto al huir o debió luchar por él? Comenta tu opinión abajo y suscríbete para el final. Las risas de Vanessa resonaban en el salón como campanas discordantes, rompiendo la elegancia con un triunfo cruel que helaba la sangre de los presentes. Mientras señalaba la pantalla con un dedo acusador, los miembros del consejo se agrupaban como buitres, exigiendo medidas legales contra la mujer que acababa de huir bajo la lluvia. Arthur permanecía inmóvil, con la mirada fija en el espacio vacío donde Lina había estado segundos antes, sintiendo un vacío abrumador que ninguna fortuna podría llenar. En ese silencio, los recuerdos de sus ojos inteligentes tras las gafas baratas y su esfuerzo inagotable por salvar la empresa pesaban más que cualquier sospecha de fraude. Comprendió que el engaño no nacía de la maldad, sino de un deseo desesperado de ser amada por su esencia y no por sus privilegios sociales. La decisión final ardía en su pecho con una fuerza imparable. Arthur caminó hacia el podio con una determinación que dejó a todos sin aliento. Su presencia imponente, obligando a Vanessa a retroceder con un gesto de sorpresa y temor repentino. Tomó el micrófono con mano firme y recorrió el salón con una mirada gélida que silenció instantáneamente los murmullos de la prensa y de los inversores más influyentes de la ciudad. Ustedes llaman mentirosa, basándose en una imagen del pasado, pero yo la llamo la única persona con integridad que ha pisado este edificio en décadas, declaró con voz profunda y firme. Sus palabras resonaron con fuerza, desafiando la hipocresía de un sistema que valoraba más los títulos que el carácter real de los seres humanos. Reveló que, a pesar de sus ropas humildes, Lina poseía una nobleza de espíritu que ninguno de los presentes en esa gala podría comprar jamás con todo su oro. El presidente del consejo, un hombre de rostro severo y canas aristocráticas, se puso de pie para amenazar a Arthur con la destitución inmediata si continuaba defendiendo a una supuesta impostora criminal. Sin embargo, Arthur no retrocedió ni un milímetro, mostrando una valentía que dejó atónitos a sus socios comerciales más antiguos y conservadores de la industria tecnológica. Si amar la verdad y la eficiencia de una mujer que empezó desde abajo significa perder mi puesto, entonces pueden quedarse con sus acciones y su prestigio vacío hoy mismo, sentenció con firmeza. El sacrificio público de su carrera por la dignidad de una secretaria fue el acto de rebelión más grande que la alta sociedad había presenciado en años de aburrida opulencia.
Arthur dejó claro que prefería una vida de lucha junto a alguien auténtico que un imperio construido sobre el desprecio y la superficialidad social. En ese preciso instante, Arthur divisó a Helena, que regresaba al salón impulsada por una fuerza interna para enfrentar su destino, empapada y temblorosa bajo el umbral de la gran puerta. Él bajó del escenario con pasos largos, ignorando las cámaras que lo rodeaban, y sin dudarlo, se quitó su costoso paletó de diseño para cubrir los hombros fríos de la joven. El calor de su prenda y el aroma a sándalo que desprendía envolvieron a Helena, ofreciéndole el primer refugio real que había conocido en toda su vida de riqueza fingida. Ante la mirada atónita de Vanessa, Arthur la abrazó con una ternura infinita, validando públicamente el valor de la mujer que todos habían despreciado por su supuesta pobreza. «No me importa quién dice el mundo que eres, porque yo sé quién eres en mi corazón», susurró mientras la protegía firmemente de las miradas venenosas. Tras el estruendo de los flashes y el juicio implacable de la multitud, el silencio del despacho privado de Arthur se sentía como un bálsamo reparador para sus almas exhaustas. El único sonido era el rítmico goteo de la lluvia contra los cristales, un recordatorio de la tormenta que acababan de sobrevivir juntos contra todo pronóstico social. Helena, envuelta todavía en el paletó de Arthur, sentía el calor del hombre que había arriesgado todo su imperio por defender a una simple secretaria sin recursos aparentes. Él la observaba con una intensidad que quemaba más que cualquier humillación pasada, buscando en sus ojos las respuestas a las sombras que la identidad de Lina había proyectado. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, pero esta vez no era por el conflicto, sino por la inminente necesidad de confesar las verdades que sus corazones ya conocían perfectamente. «Perdóname, Arthur. Nunca fue mi intención herirte con esta farsa, que creció más allá de lo que pude controlar en mi soledad», confesó Helena con la voz quebrada. Explicó cómo su fortuna siempre había sido un muro invisible que impedía a las personas ver a la mujer real, convirtiéndola en un objetivo para los cazafortunas y los aduladores de la alta sociedad. Le reveló que bajo el disfraz de secretaria pobre, por fin había encontrado la libertad de ser valorada por su inteligencia y su esfuerzo, descubriendo un respeto que nunca sintió en los salones de gala. Cada palabra salía de su pecho cargada de una honestidad cruda, desnudando su alma ante el hombre que había demostrado amarla sin saber que ella era la heredera del mayor imperio textil del país. El alivio de soltar esa carga transformaba su dolor en una esperanza luminosa que llenaba la habitación. Arthur se acercó lentamente, acortando la distancia física y emocional que los separaba, mientras sus ojos se suavizaban con una comprensión que Helena nunca había visto en él. «No te pedí que te quedaras por tu apellido, ni por el dinero que Vanessa juraba que no tenías, sino por la luz que trajiste a mi mundo gris», respondió él con voz ronca y profunda. Confesó que su corazón, endurecido por años de desconfianza y traiciones pasadas, había vuelto a latir gracias a la sencillez y la valentía de esa chica que desafiaba sus prejuicios cada mañana. Para él, ella siempre sería la Lina, que le enseñó que el éxito no vale nada si no se comparte con alguien que tiene la nobleza de trabajar hasta tarde sin quejas. Su declaración era un pacto silencioso de lealtad absoluta, borrando cualquier duda que la malicia de Vanessa hubiera intentado sembrar. En ese instante sagrado, Arthur tomó el rostro de Helena entre sus manos, acariciando sus mejillas con una ternura que deshizo cualquier rastro de la frialdad que solía definirlo ante el mundo. «Te amo, Helena, y no me importa si eres una secretaria o una reina, porque mi alma solo reconoce la belleza de la tuya bajo cualquier disfraz», susurró antes de sellar su promesa con un beso largo y profundo.
El contacto de sus labios fue una declaración de victoria sobre la envidia y las barreras de clase que tanto habían luchado por mantenerlos separados durante esos meses de prueba. Fue un momento de reconciliación total, donde el pasado se desvanecía para dar paso a una conexión auténtica, pura y libre de las sombras de la mentira inicial. Se sentían invencibles, sabiendo que su amor había sido probado en el fuego y había salido fortalecido. La puerta del salón se abrió ampliamente, permitiendo la entrada de una figura legendaria que hizo que el aliento de todos los presentes se detuviera. El señor Valente, el magnate textil más respetado del país, avanzó con una autoridad natural que empequeñecía cualquier pretensión de Vanessa, quien palideció hasta quedar de un color ceniciento al reconocerlo. He observado este experimento desde las sombras, Arthur, y hoy has demostrado ser el hombre de honor que mi hija merece tener a su lado, declaró el anciano con una sonrisa de orgullo paternal. Helena corrió a los brazos de su padre, dejando caer por fin su disfraz de secretaria ante la mirada atónita de los accionistas que antes la habían insultado sin piedad. La verdad estalló como un sol radiante, revelando que la pobre Lina era en realidad la heredera de una fortuna incalculable, pero poseedora de una humildad aún mayor. La justicia no tardó en manifestarse con una frialdad quirúrgica que dejó a Vanessa Lynch fuera de la industria que tanto había intentado manipular con su veneno social y sus mentiras malvadas. Fue escoltada fuera del edificio por el mismo equipo de seguridad que ella había intentado usar contra Helena, enfrentando ahora el desprecio público y el fin definitivo de su carrera profesional por mala conducta ética. Arthur, procesando el asombroso giro del destino, comprendió que el valor de una persona reside en su capacidad de entrega y no en la cifra que muestra su estado de cuenta bancario actual. La empresa Monteclaro comenzó una nueva era de meritocracia real, donde Helena ya no era una secretaria junior, sino una socia estratégica que aportaba una visión humana y brillante. Juntos, transformaron el entorno laboral en un lugar vibrante, donde la dignidad y el talento eran los únicos criterios válidos. Semanas después, lejos de las luces cegadoras de las galas y el estrépito de las finanzas globales, Arthur y Helena se encontraban sentados en un sencillo banco de madera frente a un modesto carrito de comida callejera. Cenaban un perro caliente, riendo como dos adolescentes que acababan de descubrir la libertad absoluta y el gozo de la vida. El CEO, que antes solo aceptaba cenas en restaurantes con estrellas Michelin, ahora encontraba el sabor más exquisito en ese banquete humilde compartido con la mujer que amaba con toda su alma. En ese momento de paz doméstica y felicidad pura, Arthur tomó la mano de Helena y bajo la luz suave de los faroles públicos le prometió un futuro donde la verdad siempre sería su norte. No necesitaban joyas ni contratos millonarios, pues el amor que nació en la sencillez de una oficina se convirtió en su mayor tesoro. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero posee la capacidad única de ver mucho más allá de las apariencias superficiales y los prejuicios sociales que intentan dividirnos a diario. Helena demostró que la bondad y la integridad siempre triunfan sobre la arrogancia. Y Arthur aprendió que la mayor riqueza de un hombre se mide por la lealtad de la persona que elige para caminar a su lado. El destino unió a dos almas que se atrevieron a desafiar las reglas impuestas, probando que un corazón noble brilla con la misma intensidad, tanto en un palacio como en el cubículo más humilde de una oficina. Nunca permitas que el dinero o el estatus nublen tu juicio sobre el valor real de los seres humanos que encuentras. Si te ha emocionado esta historia de redención y amor sincero, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos.